Juan capítulo 15, versículo 1 al 4, leo, muy conocida por todos. Y dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Casi siempre los predicadores estamos hablando y nos detenemos en una palabra porque nos llama la atención la explicación de ella, pero en esta oportunidad son muchas veces las que se dice, por lo tanto, la vamos a asociar. En primer lugar, permanecer es mantenerse sin cambiar el lugar. Mantenerse sin cambiar de lugar o condición. Eso es permanecer según el diccionario. Usted sabe que tiene muchos derivados que lo vamos a ir viendo en el camino y que a veces no le damos esa importancia en la gramática o en el léxico que usamos. Pero permanecer es estar firmes, estar ahí en un mismo lugar o en una misma condición. También, hermanos, el Señor Jesús hace referencia a permanecer en Él y en su palabra. También hace referencia a que separados de Él nada podemos hacer. Esto tiene que ver con la fe. Permanecer tiene que ver con la fe porque es parte del manantial para que la fe crezca y se mantenga firme. ¿Cómo? Oyendo. ¿Cómo? Haciendo la palabra, obedeciéndola, hablándola, enseñándola, predicándola. Eso es permanecer en el Señor. Por eso yo quiero hablar un poquito sobre este título. El buen fruto es aquel que permanece. ¿Por qué? Porque Jesús habla de ser la vid verdadera. Bien pudo haber escrito yo soy la vid y mi Padre es el labrador, pero dijo yo soy la vid verdadera. Ahora yo quiero explicarle lo de la vid. La Biblia está bastante llena de alegorías. Las alegorías las usaba el Señor y las usaron los discípulos para obtener una figura de algo en una realidad, que no es una parábola, por cierto, una realidad comparada para tener la verdadera razón de ser. En este caso, habla, yo soy la vid, es la planta, y soy verdadero, es Él, y mi Padre es el labrador. Así que esta alegoría, hermanos, igual que otras ahí en la Biblia, considerémosla. ¿Qué es lo que el Señor habla o qué es lo que el Señor quiere que interpretemos cuando dice yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador? Yo entiendo que es una presentación del Señor a su iglesia. Es una presentación del Señor a sus discípulos en aquella oportunidad como la verdad del mundo, la verdad de su palabra, la verdad que venía para mostrar el reino, la verdad que venía para mostrarnos al Padre, la verdad en Él. Porque dice la Biblia que en Él estaba la verdad, y Él era la verdad, y era la luz de los hombres. En el principio era el verbo, es la palabra, el verbo era Dios, Dios mismo, y Dios estaba con Él, con la palabra. Entonces, lo que Jesús viene a ofrecernos es la verdad a través de un evangelio nuevo. Amados hermanos, cuando hablamos del evangelio, estamos hablando de la palabra que el Señor trajo para un pueblo como una innovación, como algo nuevo, como algo que venía para perfeccionar al hombre, como algo que venía para enseñar y mostrar al hombre quién es Dios. Entonces, cuando Él nos ofrece esto, la vid verdadera, estamos hablando de no alteraciones. Y cuando hablamos de no alteraciones, usando la figura,
no hay injerto ahí en él, sino que él puede injertar, pero allí no hay injerto. ¿Se da cuenta usted de que ahora, hermanos, encuentra usted la uva de colores? Moradita, gris, verde. A ver, ayúdeme, ¿qué otro color tiene de uva? Pero la uva original es la moradita, ¿qué color es? No sé. Pero tiene un color original. Todas las demás que han venido naciendo se han venido derivando. Y es más, hay todavía una uva sin semilla. Entonces ya no es la uva original. Entonces ya hay una alteración. Y lo que el Señor nos quiere decir aquí con permanecer es que no va a permitir cambios en esa vid. No va a permitir injertos de una manera cualquiera, ni va a permitir una alteración, como no lo debe permitir la iglesia en las alteraciones de la palabra, las alteraciones doctrinales, las enseñanzas cerradas. Mire, hoy en día usted se ha dado cuenta que abren iglesia. La pregunta que se hacen mucho, ¿estará bien? Yo respondo por mí y digo, está bien. Mi problema es que predican allá adentro. Mi problema es si estarán hablando de la vid verdadera. Mi problema es si verdaderamente están entendiendo que el Padre es el labrador. Mi problema es si tiene componendas. Mi problema es si la doctrina va en un rumbo con remos equivocados o vientos propios. Ese es el problema. En esta calle, hermanos, si usted se da cuenta cuando nos vamos, si usted hace el recorrido de allá abajo, ahí hasta el final, hay 6 iglesias. 6 iglesias funcionando. Yo no digo que eso es mucho, ni tampoco digo que es menos, está bien, pero ¿qué se predica? Si se está predicando verdaderamente una doctrina que no tiene alteración, yo estoy pero fabulosamente emocionado. ¿Por qué? Porque la vid verdadera es nuestro Señor Jesucristo. Él no cambia ni va a cambiar y permanece. Una de las razones que me asiste decirlo es que el Señor vino por 3 años y medio a este ministerio terrenal, ministró su palabra, sufrió, murió y resucitó y vive. Así la iglesia, amados hermanos, que conserva la doctrina, la iglesia que está conservando los rumbos doctrinales del Señor Jesucristo, es una iglesia que Él va a vivir, porque el Señor dice, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Entonces se cumple la palabra. Si la palabra permanece en mí, si la palabra permanece en la iglesia, si la palabra permanece en la doctrina que estamos dando, entonces se cumple lo que dice, si permaneces en mí y mi palabra en ti, ¿cómo cambian las cosas? Pero qué lindo, hermanos, cuando nosotros nos damos cuenta de que esas alteraciones no deberían de venir. Pero ¿quién controla todo eso? No se preocupe, hermano, ya vamos a ver quién lo controla. Fíjese que dice el Señor que la vid verdadera debe ser cuidada. Note usted, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Los que saben de esto entenderán que puede ser el que la cultiva, el que la limpia, el que la revisa, el que la supervisa, el que la cuida, y en este caso es el Padre. El Padre es el dueño del cuidado de esa planta. El Padre es el mismo que cuida la iglesia. Es el mismo, le voy a leer Apocalipsis capítulo 2, versículo 1. Fíjese que el Señor, aunque no creamos, dice así en el capítulo 2, versículo 1 de Apocalipsis: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra. Oiga, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Para este caso, las 7 iglesias del Asia que estaba supervisando el Señor,
las 7 iglesias donde se paseaba. Entonces, hermano, no me cabe la menor duda que si la vid verdadera y nosotros somos los pámpanos, el Señor supervisa esta iglesia, el Señor se pasea por esta iglesia, el Señor sabe quiénes están dando fruto, quiénes no están dando, quiénes darán próximamente, o si están permaneciendo en la doctrina, si están permaneciendo en la congregación, si están permaneciendo verdaderamente con la iglesia. Es lo que el Señor está. ¿Por qué? Porque el objetivo de la supervisión del Señor es ver que aquella vid dé verdaderamente fruto. Porque si no da fruto, ¿para qué sirve, hermano? El árbol, él mismo es inteligente. Si usted se da cuenta, cualquier árbol que usted tenga plantado en su casa, le va a dar una tremenda floreada y un tremendo lleno de frutos. Pero en una mañana aparece una alfombra de esa misma fruta en el piso. ¿Por qué? Porque el árbol es inteligente, la que considera que no va a quedar la bota. Entonces, cuando en la iglesia no funciona, cuando en la iglesia la doctrina no está funcionando porque es diferente, entonces la iglesia tiene un problema y es posible que el Señor la quiera podar. Y cuando hablamos de que el Señor la quiera podar, entonces entramos en el detalle del labrador. Y el labrador, dice Jesús, es mi Padre. Y mi Padre es el único que puede hacerlo. Muchos a nosotros nos dicen a veces, mire hermano, una hermana me dijo, fíjese que yo quisiera, me dijo, que orara por mí, pero eso de permanecer no lo entiendo. Me dijo, yo a veces no vengo a la iglesia. Mire, hermana, no se preocupe, solo a mí me lo ha dicho, ¿verdad? Sí, véngase, vamos a orar, oremos y ahí vamos a ver cómo le arreglamos. Pero usted permanezca en el Señor, usted manténgase en el Señor, agárrese del Señor. Y le puse la palabra y esa mujer quedó convencida. Después me estuvo explicando otras cosas, pero qué lindo es permanecer. Porque permanecer es permanecer en el corazón, hermano. No dije que por eso no se congregue, pero permanecer en el corazón de Dios y Dios permanecer en el de usted. Usted entonces está entrando en el detalle de estar firme con la iglesia, estar firme consigo mismo, con la doctrina y está haciendo su palabra. Y lo más seguro que esto implica obediencia a la que Dios va a estar mirando. Sí, fíjense que la obediencia es tan importante porque dice aquí la palabra en el versículo 2, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitaré. Oiga, esto es sentencioso porque dice, todo pámpano que no da fruto, lo quitaré. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiaré para que lleve fruto. El que está próximo a dar fruto, el que tiene la condición de dar fruto, tiene 2 acepciones. Primero, lo va a cuidar para que dé fruto, pero el que no sirve, lo va a quitar. Hermanos, es la palabra que estoy leyendo y esa es la que me tiene a mí preocupado, porque en esa parte no hay obediencia. Mira, permanecer dijimos que era no cambiar, no cambiarse del lugar donde está o la condición. Y mira, a mí me gusta ilustrar porque son las ventanas y me uso a mí mismo. Cuando yo era pequeño, en mi pueblo mi abuela me crió, mi papá y mi mamá se vinieron a la ciudad. Creo que tenía 6 años cuando por primera vez me trajeron a San Salvador. Mi abuela me trajo a San Salvador, mi papá y mi mamá estaban aquí ya. Y recuerdo que me trajeron porque eran las fiestas tronadas de agosto en la ciudad de San Salvador. Hace 64 años, para aquellos que no tienen mi edad, no saben lo que era la fiesta de agosto en San Salvador. Tronadita, ¿verdad? Venían gentes y era una fiesta. Ahí estaba yo. Mi papá y mi mamá vivían en un mesón cerca de una plaza que ustedes no conocen, que se llama 14 de julio. Si alguno la conoce, hoy no conocen las plazas porque se han hecho mercados, pero en esa plaza, el 5 de agosto había una fiesta tremenda, orquesta tocando, baile, y ahí estaba yo.
Me llevó mi abuela de la mano, mi papá y mi mamá. Y estando allí, vimos que en el recinto había un cerco de lazo. Creo que 2 cuerdas de lazo. Y solo pasaban ese lazo los que tenían un tiquetito. Y ese tiquetito tenía un precio, era barato, creo que 5 centavos valía. Y a mi papá y a mi mamá se le ocurre comprarlo y van a bailar. Y se metieron a bailar y le dijo mi mamá a mi abuela, a mí me dijo, ¿te quedas con tu abuela? Yo no sé si le hice así o dije sí, pero ahí me quedé. Y estábamos viendo con mi abuela me tomó de la mano y viendo cómo bailaban. De repente mi abuela, al rato, ¿no? Vio café y chocolate que vendían por ahí y me dijo, tengo ganas, me dijo, de un chocolate y voy a ir a comprarlo. Aquí te estás. Sí. ¿Cómo me había dicho mi mamá? Te estás con tu abuela. Y mi abuela se le ocurre ir a comprar café y me dice, aquí te estás, no te muevas. ¿Sí? Pero se tardaron en atenderla. Y yo no estaba ni en el chocolate ni en el café, yo estaba en el baile. En los lazos. Y me acerqué, me moví de donde estaba y me fui cerquita a mirar cómo bailaban. Yo buscaba ver a mi papá y mi mamá, pero era un baile grande. Y ya que a saber dónde andaban bailando. Y yo iba a mirar cómo bailaban. Pero en eso la gente va apretando y me fueron sacando. Y cuando sentía no estaba donde me había dejado mi mamá con mi abuela, ni mi abuela por ir a comprar chocolate. Estaba perdido. ¿Verdad que ya saben por qué? ¿No es cierto que en la iglesia pasa lo mismo? ¿No es cierto que en la iglesia tiene ese fenómeno? Yo sé que ustedes no, pero andan perdidos algunos. Los andamos buscando. El llanto mío dio el alerta donde estaba. Y mi abuela corre y me dice, ¿qué no te dije que te quedaras allí? Y hasta ahora en la noche, ayer en la noche, me acordé, permanecer. Oiga, si es lo mismo, ¿no? Aquí te estás, es permanecer. Y no lo había entendido. Este día lo entiendo más. Cuando el Señor te dice, aquí es tu iglesia, aquí es tu casa, aquí estás. ¿Por qué es que no permaneces en mí? Si yo tengo tu palabra, tengo la doctrina, tengo lo que tú quieres. Y yo te voy a fortalecer, dice el Señor. Y yo ese día terminé perdido. Un rato lloré, se me olvidó el baile y viene mi abuela y me dice, mi mamá, ¿y qué pasó? Es que el cipote se me perdió. ¿Y por qué? Te dije que te quedaras con tu abuela, no lo había entendido. Y mi abuela me dice, te dije que no te movieras de aquí. Oiga, hasta ahora lo entiendo, hermano. Hoy no me muevo de aquí. Donde me dejen, hermano, ahí me quedo tranquilo porque todavía tengo miedo de extraviarme. ¿Cuántos de ustedes no tienen miedo de extraviarme? Aquí dice la palabra que todo aquel que no funciona lo quitará. Pero no nos hemos dado cuenta que dice, yo soy la vid verdadera, pero mi Padre es el que lo va a cortar. Él es el jardinero, Él es el que lo va a hacer. Entonces yo tengo que cuidarme de esto, hermano. En obediencia, la iglesia debe cuidarse de no ser cortada por el labrador. Dios debe de permanecer y llevar fruto. Mira, el versículo 8 es clave para el Señor, porque dijo, en esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis mis discípulos. Con el versículo 2 concatenan, ¿por qué? Porque el Señor va a limpiarlo y lo va a cuidar para que lleve fruto. Una iglesia fructífera es aquella que está en el deseo de Dios. Que esté en el deseo de Dios, cuando dice, yo quiero, hijo, que me des frutos, yo quiero que tú cambies, yo quiero que seas diferente. Y mira lo que dice el versículo 3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Se está refiriendo a los discípulos y se está refiriendo a la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia, hermanos, debe de estar limpia. El problema es que debemos de revisar nuestras actitudes. Cuando un cristiano, persuadido por la palabra,
revisa sus actitudes, pasa a ser un cristiano de categoría. Porque cuando yo reviso mis actitudes me doy cuenta de muchas cosas que el Señor quiere hacer conmigo y no me he dejado, no lo he permitido. Y ese es un grave error cuando yo no hago un escáner de mi vida. Y le pasó a este muchacho que vamos a leer en Juan capítulo 13. Y que usted lo conoce parafraseado, lo podemos hacer en el capítulo 13 de Juan, versículos 6 al 10. Antes de leerlo le cuento, Pedro, un hombre grande, un hombre inteligente a pesar de ser del vulgo, pero un hombre inspirado y amoroso con Dios, con Jesús. Se encuentra con él en una comida y el Señor se levanta para lavarle los pies, culturalmente hablando, a los discípulos. Y en el versículo 6 le toca el turno a Pedro, y cuando el Señor vino le dice, Pedro, Señor, tú no me lavas los pies a mí, tú a mí no me tocas. El Señor seguramente se le quedó viendo y le responde y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. ¿Acaso no estamos leyendo aquí en Juan 15 que el Señor dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que les he hablado? Lo que pasa es que el Señor culturalmente lo quería hacer para dar una impresión en ellos de lo que es servir. Porque más adelante les dice, ustedes lo han aprendido ahora y lo van a hacer igual, lo van a lavar los pies a otros. Lo han hecho doctrina, pero eso es otra cosa. Ahora, hermanos, ¿qué es lo que pasa con Pedro? Cuando Pedro no se da cuenta, como yo no me he hecho un escáner, como yo no me he dado cuenta, y puedo contestar igual que Pedro. Entonces cuando yo reviso mis actitudes sabiendo que soy pámpano en la vid del Señor, entonces me tengo que dar cuenta qué es lo que estoy haciendo. Seguramente no he oído la palabra bien, eso implica separación. Este hombre, mire lo que dice más adelante. Pedro le dijo, no me lavará los pies jamás. Ya enojado, ¿no? No me lavará los pies jamás. Y Jesús le dijo amablemente, si no te lavo, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Oiga, ¿qué sería eso, hermano? ¿Cuántos de ustedes ya no quieren tener parte con el Señor? Yo creo que nadie, ¿verdad? Todos queremos estar allí. Pero la palabra permanecer sigue viva, sigue latiendo en mi corazón. Cuando me he perdido en otras oportunidades y lo he narrado desde este púlpito, es porque me he perdido de verdad. En otros países me ha pasado. Una vez un hermano allá en el sur de este continente me dijo que lo esperara ahí donde me dejaba porque tenía una diligencia que hacer donde yo no podía ir y que no me moviera de allí. Pero yo me movía a unas vitrinas y estaba perdido, sin celular y sin nada, hasta que me orienté y lejos me pitaba un vehículo y era él y me dijo, ¿por qué se fue de aquí? Yo le dije que se iba a perder. No, le dije, si no estoy perdido, andaba paseando. ¿Qué? Estaba perdido. ¿Sabe, hermano, que cuando uno está en otro país o en un departamento, en Chalatenango me pasó una vez, otra vez en un lugar que San Pedro no sé cuánto, por allá bien lejos. Ahí dormí por una boda y cuando desperté yo buscaba el sol a mi posición y lo tenía a otro lado. Todo se pierde. Cuando uno se pierde está perdido. Entonces, hermano, cuando la palabra te orienta, te limpia y tú haces un escáner de tu vida, entonces vas cambiando. ¿Por qué? Porque la palabra te va a persuadir, te va a llevar verdaderamente a que reconozcas que alimentado de esa planta que es la vid, tú vas a poder vivir. Mira, sin ser egoísta, el apóstol Pablo en 2 Corintios 1:24 le está diciendo al pueblo una verdad. Porque el pueblo de Corinto era rebelde. En la carta segunda ya lo lleva un poquito tranquilo y no lo está regañando y les dice, perdónenme, fui grosero con la primera, pero en esta segunda no. En el versículo 24, cuando Pablo está hablando ahí de su visita, les dice, no que nos estemos enseñoreando de vuestra fe, esa es de ustedes, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe están ustedes firmes. Oye, hermanos, usted está firme por la fe.
Y cuando predicamos la fe en esta iglesia y estamos hablando de esta verdad, entonces descartamos, o tal vez no descartamos, sino que ignoramos la palabra permanecer en Él. Y cuando ignoramos la palabra permanecer en Él, estamos ignorando la congregación, estamos ignorando la vida de la iglesia, estamos ignorando toda la estructura de la iglesia, estamos siendo prácticamente ignorantes, entonces estamos comenzando a perdernos y no estamos entrando en el gozo del Señor. Por eso Pablo le dijo así: no nos venimos a gloriar de la fe de ustedes, es de ustedes, la conozco. Yo lo que quiero, dice, es que se gocen. Porque por la fe ustedes están firmes. Hermanos, ¿cuántos están firmes por la fe en la iglesia? Yo pienso que mucho. Por eso allá en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 10, 12, les dice: mire que el que está firme, el que crea estar firme no se caiga. Y lo dijo en base a la idolatría y otras cosas que habían en el pueblo. ¿Por qué le dijo eso? Hay quienes, hermanos, se creen estar seguros y firmes y se están pavoneando de eso, hermano. No hay que ser eso. El diablo es tentador, el enemigo es travieso. Y así que el que crea estar firme, mire que no caiga, agárrese de la vid verdadera que se llama Jesús, permanezca en el Señor, porque usted se va a dar cuenta conforme vamos hablando, cómo Dios quiere a través de esa figura hacernos creer que separado de Él nada podemos hacer. Jesús permanece, versículo 4, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Voy a usar yo la figura de la fruta. Nosotros somos libres de escoger qué queremos en el jardín. Un palo de mango, una vid no, porque no se pega aquí, ni un durazno no lo ande sembrando, que no le van a hacer. ¿Pero qué quiere? Las mujeres quieren una matita de rosa que le dé rosas hermosas. ¿Sí? Eso quiere mi señora. Pero yo le digo, yo quiero un palo de aguacate. Nada que ver, ¿verdad? Pero vengo yo y siembro el árbol de aguacate y ella un palo de rosa. Cuando viene el fruto, ella se goza viendo la flor. Y yo comiendo aguacate. Cuando el árbol da su fruto, primero viene una flor. La primera alegría, y luego cuaja y luego va el fruto. Y eso se mira todos los días. Mi esposa, le digo, mira, ese aguacate está grande, lo deberíamos de cortar. Y no, ya tienen nombre. Pues sí, pero cortémoslo. No está bueno. ¿Y cómo saber? Y me da una explicación perdida en el tiempo y el espacio, no la entiendo. Cuando en mi casa somos aguacateros. Mi cuñada le dice a mi esposa, fíjate, le dijo que vi unos aguacates bonitos y los compré. Ah, qué bueno, le dijo, enséñamelos. Y se los enseña. ¿Por qué los compraste? Le dijo. ¿Que no te das cuenta que le faltaba? Los cortaron a distiempo, los cortaron cuando la luna no estaba buena y comienza aquello y le digo, mira, envolvámoslos y madurémoslos y después vemos. Es que vos tampoco sabes nada, que el aguacate tiene que estar... Oiga, ¿cómo será el Señor que conoce todos los frutos, hermano? ¿Cómo será el Señor que te pide que deseas el pámpano que da fruto? ¿Te das cuenta que un árbol de mango, bien alto el mango, y lo estás viendo y desde tiernito y no lo puedes bajar ni con garrotazos ni piedras, y lo vas viendo que cambia de color y ya está sazonando y llega y se madura y cae? Y cuando cae, si abajo es tierra, ya te lo comiste bonito, hermano. ¿Es así o no es así? Pero dígame una cosa, ¿cuánto tiempo permaneció ese mango en el árbol?
Así es el Señor con la iglesia, amado hermano, porque el árbol que es la vid verdadera va a dar fruto un día y ese fruto es apetecible, lo van a tener que comer. Entonces nosotros vamos a poder hablar de maestros de escuela dominical, parqueadores, ujieres y cuántas cosas más no habrá en esta iglesia, amado hermano. Y lo digo así bien claramente porque el Señor está en esta iglesia dando su vuelta para prepararnos, para levantar hombres y mujeres que verdaderamente den frutos que agraden a Dios. Y ese fruto eres tú. Tú eres el pámpano. Pero mi Padre es el labrador. Y ya vosotros estáis limpios por la palabra. Mira, nosotros a veces somos algo creíditos. Bueno, ustedes no, yo. Yo quiero llevarte a Romanos 10 para interpretar un poquito, no toda la explicación, porque es muy profunda, teológicamente hablando es muy profunda. Pero quiero leer contigo por lo menos unos versículos del capítulo 11. Y lo voy a parafrasear para poder comprender un poquito más lo que quiero decir. Permanecer en el Señor es permanecer alimentado. Y una parte linda que yo veo es que Jesús nos considera sus hijos. El Padre también. Y cuando dije que somos un poquito creídos, me estoy remitiendo a lo que voy a leer, que tiene relación con el pueblo de Israel. Y dice en el capítulo 11 a los Romanos, versículo 16, si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si alguna de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Oiga, hermano, observe bien. El pueblo de Israel ha sido rebelde. El pueblo de Israel no todo todavía es mesiánico. Pero el pueblo de Israel es la niña de los ojos de Dios. El pueblo de Israel es el pueblo escogido por Dios. Por eso usted tiene que bendecir a Israel, aunque no sean todos cristianos. Porque llegará un día, dice Pablo, en que todos entrarán en el arrepentimiento. Entonces se cumplirá cuando el Señor les diga, yo lloré por ustedes en Jerusalén cuando les dije no conocieron mi visitación. Y yo que los quise juntar como la gallina a los pollitos y no quisieron. Pero el Señor los recogerá, el Señor los llamará, pero antes les ha dado un celo. A Israel le dio el Señor la palabra para que la cuidaran y no pudieron. Ahora se la ha dado a la iglesia y la iglesia tiene que cuidarla, pero para eso hay que permanecer en la vida verdadera. Porque la palabra de Dios está confiada a nosotros y nosotros la tenemos que dar y llevar. ¿Por qué? Ahora te lo explico. Dice la palabra, si no te jactes de las ramas ni te jactes sobre lo que no sustenta, tú, porque no sabes lo que sustenta a la raíz, sino la raíz a ti. Porque yo a veces pienso, bueno, y si estoy sujeto a esto y la figura es la vid, ¿quién sustenta esa vid? ¿Acaso no es Dios quien dijo que mandaba a su Hijo único para morir por nosotros? ¿Acaso Juan no lo recoge y dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo? Esa es la vid verdadera. Ese es el que sustenta las ramas. Ese es el que sustenta todo sobre esta tierra. Amados hermanos, aquí está la claridad de todo. Pues las ramas, dice el versículo 19, pues las ramas, dirás, ¿fueron desgajadas para que yo fuese injertado? Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú, por la fe, estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, iglesia, si permaneces en esta bondad, pues de otra manera, tú también serás cortado. Hermanos, esta es la parte que ya no es bonita. ¿Por qué lo digo? Porque el Señor es el labrador.
Porque si mi padre es el labrador, me puede cortar. Y repito la ilustración que traje de mi hermana, que me vino a decir un día: mire, hermano, y eso de permanecer, ¿cómo es la cosa? Fíjese que yo venía para que oraran por mí, pero yo, fíjese, y le digo: véngase para acá, acérquese aquí, oremos. Y comencé a orar por ella, hermano. Y vuelvo a decir, permanecer en el Señor es entregarle el corazón, abrir el corazón a Dios. Cuando usted hace eso, hermano, mente, alma, espíritu, corazón entran en el detalle de Dios. Y eso es lo que el Señor quiere, porque dice que nosotros estamos en esa sentencia. Si no servimos, nos va a cortar. Déjeme decirle algo, en la iglesia, hermano, no es que nosotros los hombres cortemos. La iglesia vino para restaurar, pero también es importante, si el Señor es el que poda, ¿qué voy a hacer yo? ¿Y por qué están tan tristes? Mejor permanezcamos en el Señor en vez de tanta tristeza. Mira, Él es el que sustenta. ¿Sabe usted cuando ha leído el Salmo 1, por lo menos hasta el 3, que dice que bienaventurado el varón que no anduvo en camino de mal? Eso no califica para muchos, pero sí califica a lo otro. Cuando dice que será como árbol plantado en corrientes de agua. Cuando dice que se deleite en la palabra. Cuando dice que su fruto permanece y su hoja nunca cae. Hermano, eso no es otra cosa más que estar espiritualmente tomado de Jesucristo. Eso no es otra cosa más que estar sustentado por la palabra. Eso no es otra cosa más que estar agarrado de las manos del Señor y permanecer ahí. Y que en algún momento determinado daremos el fruto deseado. ¿Sabe qué, hermano? Es importante que la iglesia se levante y comprenda que agarrado del Señor todas las cosas van a ir para bien. Porque usted y yo, dice la Biblia, cosas mayores haremos. ¿Y sabe por qué? Porque la iglesia tiene el poder y el Espíritu Santo para pregonar la palabra, para llevarla y vivir agarrado de la vida verdadera, porque Él es el que sustenta las ramas, Él sustenta los pámpanos. Entonces, hermano, el versículo 5 ya cambia un poquito y dice de esta manera: yo soy la vid, vosotros son los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. No hay duda de que el Señor nos sostiene. Nosotros tenemos que mantener nuestra fe en esta figura, creciendo en el Señor. Y vuelvo otra vez a la fruta. Si eres un pámpano, el Señor ya sabe que vas a dar un fruto. ¿Qué tipo de fruto? No lo sé. No lo sé. Pero el Señor ya vio que vas a dar un fruto. Y vuelvo a lo mismo. Si siembras algo, que esperas que nazca? El fruto que sembraste. ¿Sí o no? Cuando uno no sabe, ¿verdad? Yo sembré un aguacatito y cuando estaba más o menos así se dice, ¿verdad? Sí. Bueno, hasta por aquí. Llegó un amigo y me dijo: qué bonito está el aguacate, me dijo. ¿Tú lo sembraste? Sí. ¿Y sembraste la semilla? Sí. Te vas a morir y no vas a ver los aguacates. Y le digo yo: ¿me podrías decir cuándo me voy a morir? No, lo que te quiero decir que se tarda para dar aguacate. ¿Me podrías decir cuántos años? Por ahí por los 8, me dijo. Y algunos ya comimos de esos aguacates. Pero me dijo en un vivero: me dijo, pero si usted se lleva en menos que canta un gallo le está viendo la fruta, me dijo. Y lo voy a llevar aquí, me dijo, ya va a ver, aquí hay otro, y ya tiene hasta fruta. Y lo voy viendo, así los limones, ¿verdad? Es injerto, sí, qué chulada. Me llevo ese, ¿cuánto vale? Pues no, me llevo el otro. Pero mire, la cosa es que me traje uno con limones. Y mi señora me dijo: ¿lo sembramos? Ya. Sí. Mañana ya no tiene limones. Porque ¿sabe por qué? El árbol lo cambié de lugar, lo separé de un lugar y lo pasé donde no lo desconoce. Iba a estar mejor que allá, pero no lo sabe.
y entonces botó los limones. Yo le dije, pero por la fe que tengo y por lo que yo sé que es permanecer en la fe, este árbol va a dar limones. ¿También ya comí limones? No, ya chupé limones. Permanecer es importante. Por eso el Señor está diciendo, dice, el que lleva fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Corte usted ese fruto antes y no tiene nada. Mire, yo sé que están en las cámaras, pero lo voy a contar. Ayer estuvimos en la campaña evangelística en Guazapa toda la tarde. Y el terreno donde nos prestaron para la campaña, una casita de campo muy bonita. Y yo siempre me lanzo a mirar, ¿verdad? Y lo que primero que vi, uno de limón, uno de jocote de corona y otro sin corona. Y saben que, y que me da cosa. Yo fui y pensé, mi señora dijo que no tenía limones. Y le digo yo, voy a cortar uno, y los corté. Cuando me percaté que la dueña de la casa me estaba viendo, me perdona, le digo, disculpe. No, me dijo, corte los que quiera, y los que ya cortó sin permiso y quiere, los vuelve al palo. Oiga, le dije, ¿me está regalando o me está bochornando? No, me dijo, pero los que cortó no están buenos, me dijo. Y cabal, cuando los llevé a mi casa, ¿y por qué los cortaste? Si todavía no estaban a tiempo. Oiga, hermano, mejor estaban permaneciendo en la mata, ¿verdad? Permaneciendo en la mata para poder dar el fruto como corresponde. Así es la iglesia amada del Señor. ¿Sabe usted, hermano, que los juicios de Dios hablan de fuego? ¿Sabe que no lo voy a llevar hasta la parte de la cizaña y el trigo? Pero cuando usted lo lea por ahí en su casa en Mateo 13, 40, 42, dice que la cizaña será arrancada y echada al fuego. Y mire, este versículo que voy a leer es el que nos va a poner quietos, porque dice el versículo, el que en mí, dice el versículo 6 del capítulo 15 de Juan, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echarán en el fuego y arderán, hermanos. Pero esta es la buena noticia para la iglesia, que Jesús es la vid verdadera y mi Padre es el labrador, pero el Padre no tendrá oportunidad de labrar nada, porque estos pámpanos serán fructíferos. Estos pámpanos oyen la palabra, estos pámpanos permanecen, estos pámpanos aman al Señor, y estos pámpanos serán los que dan el fruto futuro para las sociedades de este pueblo, y será una iglesia grande en el nombre de Jesús. Nadie va a ser echado fuera, porque no vamos a dejar que el Señor nos pode, porque vamos a permanecer en Él. ¿Saben por qué lo creo? Porque la iglesia nació para ser permanente. Versículo 7 dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pedid todo lo que queréis y será hecho. ¿La condición cuál es? Permanecer en Él y en su palabra. Permanecer en Él y en su palabra. Entonces tengo que pasar a un examen y decir, Señor, yo hago tu palabra. Señor, yo permanezco en ti. Dame el carro que necesito. ¿Cuántos atrevidos hay de esos? Todos. Porque si permanecen y creen, ¿por qué no? Si la palabra dice, todo les será dado. Empiecen a creer la palabra, empiecen a permanecer en el Señor, pídanle el carro y nos vamos a otro lado para el parqueo, porque aquí ya no cabemos. Pero por la fe, todos ustedes serán bienaventurados. Por la fe, el Señor les va a conceder las cosas. ¿Por qué? La iglesia nació para ser permanente. Entonces, hermano, la palabra te va a limpiar y te va a purificar. Cuando la permanencia en el Señor te aumente la fe, vas a ver grandes cosas, maravillas. Y yo quiero decirte para terminar, 3 cosas que van a ocurrir cuando permanezcamos en el Señor Jesús. Una de ellas, darle la gloria a Dios. Otra, estar seguros que el Señor no va a usar la podadora, que el Señor no va
a podar nada de la vid, porque todos conocemos quién es Jesús, porque todos permanecemos en el Señor. Entonces ninguno va a ser cortado y echado al fuego. Segundo, nadie que permanezca va a pasar por el juicio del fuego de Dios. Nadie que permanezca en el Señor va a pasar por el juicio de Dios. Y una última, los buenos pámpanos que son la iglesia cumplen lo que dijo el Señor en el versículo 8. En esto he glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Todo esto que el Señor habló, todo lo que dijo en esta escritura, la cierra con un espectacular mensaje que dice así. Versículo 9. Como el Padre me ha amado, así también yo los he amado. Permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandamientos, permanecen en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Incline su rostro conmigo. Padre bueno, no hay nadie como tú, Señor. Porque lo que nos has dado a entender, entendido está en la figura de la vid. Jesús la vid verdadera y tú el que vigila los pámpanos. Padre, yo sé, Señor, que por más ilustraciones que demos cuesta comprenderlo. Pero si a mí me dijeron una vez, aquí estate, no te movas de aquí, me dijeron permanece. Y si me dijeron que permanezca, no me perderé. Ni me echarás al fuego, ni me recriminarás. Señor, muchas gracias. Porque si las ramas desobedecieron y fueron desgajadas, yo fui injertado, la iglesia fue injertada para un nuevo nacimiento. La iglesia, el olivo injertado, se alimenta de la vid verdadera que se llama Jesucristo. Y tú que estás ahí en el canal 46, te han invitado a ver el canal. No estás viendo una película, estás viendo una realidad. Si tú has oído este sermón, no lo has oído todo. Pero yo como predicador te digo, Jesús te ama y quiere hacer de ti otra persona. No pierdas la sintonía y ven a vernos para que tú puedas en vivo y en directo recibir la palabra y, por qué no decirlo, a Cristo como la vid verdadera. Padre, gracias, Señor. En esta actitud de oración yo debo preguntar si hay alguien que no tiene a Cristo todavía en su corazón y esta mañana quiere hacerlo. Solo levante su mano, yo quiero orar por usted. Si aquí está esa persona, levante su mano, yo quiero orar por usted. Padre, qué bueno eres, Señor. Yo oro porque mis hermanos, Señor, juntos comprendamos lo que es permanecer. Porque permanecer en ti, Señor, y tu palabra implica estar alimentados del consejo oportuno. Implica, Señor, un despertar a una nueva vida. Implica, Señor, tener el gozo. Porque así dijiste tú, y mi gozo será cumplido
Cuando descubran que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí y que nos amamos. Y así como el Padre me ama, yo los amaré a ustedes. Y por eso les doy un nuevo mandamiento, que os améis en esta permanencia los unos a los otros. Padre, yo oro por este pueblo, que lo bendigas y lo guardes. Lo encamines con bien por este sendero a casa. Le permitas hacer sus cosas, pero que no las hagan separados de ti, Señor. Guárdalos y bendícelos y ponlos en el hueco de tu mano, de donde nadie los puede arrebatar. Oh Dios, gracias porque esta mañana nos vamos contentos de haber descubierto que tú eres nuestro sustento a través de la vid verdadera y que mi Padre es el labrador. Oh Dios mío, gracias en el nombre de Jesús. Diga el pueblo conmigo, amén.